Ya, nos vamos a instalar. Bueno, es un enorme honor estar aquí con ustedes esta noche, esta tarde, aquí en el Festival Ladera Sur. Este festival realmente es único. En Chile, en Santiago, no hemos visto algo de esta naturaleza y por 2 años consecutivos un aplauso, por favor, para el equipo de Ladera Sur Fest. Todos, todas y todes. Bueno, como mencionaban, esta tarde, vengo llegando anteayer de México y discúlpenme, estoy un poco traslapada. Tenemos un panel importante, un panel que seguramente muchos y muchas de ustedes han tenido el interés por escuchar, especialmente porque son, ¿no es cierto?, a pesar del título tan inocuo, son temas que nos convocan a hablar en un escenario de ilegalidad y de santidad. Entonces, yo les quiero dar la bienvenida a este panel con Constanza, con Magdalena y con Montserrat para hablar sobre hongos curativos. Voy a hacer una pequeña introducción partiendo con el hecho de que hay muchas formas de ser hongo, ¿ya? Cuando hablamos de hongos curativos, podemos hablar de levadura. ¿Quién no se ha curado con levadura? Literalmente y más. Hablamos de mohos, de donde viene la penicilina, de donde vienen la mayoría de los antibacterianos que han cambiado el devenir de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, hay mohos que curan, hay líquenes que curan, hay setas o callampas que curan y muchos más. Hoy día vamos a hablar de las setas que curan, muchas de las cuales son del género Psilocibe, pero no todas. Los hongos del género Psilocibe no son los únicos que producen psilocibina. Y en realidad lo que nos convoca hoy es hablar de la psilocibina y otras moléculas milagrosas, sagradas, que tienen un uso ancestral en distintas partes del mundo. Principalmente conocemos los hongos psilocibe o los hongos que contienen psilocibina y psilocina y otras, hay muchos compuestos dentro del hongo, ¿no es cierto? Los conocemos por su uso ancestral en la Sierra Mazateca de Oaxaca, en México. Allí, a través de una mujer curandera, sacerdotisa, llamada María Sabina, el mundo conoció el uso de este tipo de hongo. No vamos a entrar en cómo sucedió eso. Eso a lo mejor el próximo año, Martín, próximo año. Pero lo que les quiero decir es que ha cambiado, así como los antibacterianos que se encontraron en los mohos, ¿no es cierto?, la penicilina cambió el devenir de la humanidad, el hallazgo de los hongos que tienen psilocibina ha cambiado y está cambiando el devenir de la humanidad en varios sentidos. Y eso es lo que nos convoca hoy día. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Voy a partir. ¿Está bien? Haciendo algunas preguntas. Me gustaría, antes de partir, que mis colegas y amigas se presentaran en su propia voz. 2 oraciones. ¿Cuál es su relación con los hongos curativos que nos convocan hoy? Magdalena. Ya. Hola, mi nombre es Magdalena Sanfuentes, soy médico psiquiatra y mi relación con los hongos tiene que ver con procesos de sanación personal, también de las personas que he visto sanar con ellos, y eso es una admiración profunda que siento por esa posibilidad, ese espacio. Montserrat. Gracias. Hola, mi nombre es Montserrat Lepé, estoy muy contenta de poder estar aquí junto a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y mi relación con los hongos, bueno, yo siempre hablo de lo vincular, yo me vinculo con los hongos, he establecido quizás un vínculo de apego incluso,
Y soy terapeuta, o actualmente estoy dedicada a la terapéutica y acompañar a personas en sus procesos de crecimiento, transformación y curación. Gracias. Connie. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Constanza Baquedano y soy bioquímica de formación y doctora en neurociencia. Soy académica. Y mi relación con los hongos tiene que ver con investigación y búsqueda de visión, principalmente. Muchas gracias. Voy a partir con una pregunta para ti. Eso, un aplauso, por favor. ¡Woohoo! ¡Qué lujo!, ¿no? ¡Qué lujo! Por fin, vamos, en Chile, se puede. Tenemos que hablar de estas cosas. Connie, ¿qué pasa a nivel cerebral cuando una persona consume psilocibe o psilocibina? Bueno, la psilocibina es un compuesto psicodélico que está, bueno, todavía no esa imagen, pero es un agonista, quiere decir que tiene una forma muy similar a la serotonina, que es un neurotransmisor que todos tenemos en el cerebro y que también es el target farmacológico de todos los antidepresivos. Entonces la psilocibina es un análogo de esta molécula y que tiene una afinidad por estos receptores 5-HT2A, al igual que otros psicodélicos como el LSD, que viene del ergot, que es otro hongo, y el DMT, que viene de la ayahuasca. La diferencia entre estas moléculas es que tienen afinidad distinta con estos receptores y por eso tienen una fenomenología distinta cuando se toman. Y lo que hace entonces, es que se une estos receptores 5-HT2A, que están principalmente en la corteza visual primaria, la corteza prefrontal. La corteza visual primaria es la que se encarga de que procesemos los estímulos visuales, y la corteza prefrontal es como la última corteza que se desarrolló en la evolución, entonces está encargada del pensamiento complejo y abstracto. Entonces lo que se produce es una hiperexcitación de esta zona. Entonces ahí pueden ver en la diapositiva, ahí abajo, no sé si tal vez en los lados alcanzan a leer que dice placebo y en el otro lado dice psilocibina. Y esa es la conectividad intracerebral que se produce. Entonces, por lo general, el cerebro, la parte visual, auditiva y todas las partes del cerebro están funcionando cada cosa en su lugar. Cuando uno está ejecutando algo, atención, visión, etc. Y cuando entra la psilocibina, entonces en el sistema, lo que pasa es que ya no está tan modular y todo se interconecta. Y por eso con los psicodélicos se tienen experiencias que se llaman sinestésicas, que uno puede como oler colores o sentir sabor a los sonidos o cosas así, es porque se hiperconecta más todo en el cerebro. Eso es un poco como en resumen lo que ocurre. Wow, linda la imagen, ¿cierto? Un aplauso para la psilocibina, ¿no? Sí, bueno, ya. En la Sierra Mazateca, y yo les voy a hablar bastante de la Sierra Mazateca porque llegué hace 2 días de allá, y en un trabajo que tenemos con la Fundación Fungi y una hermandad. Y allá, de donde se origina, ¿no es cierto?, el conocimiento de esta relación entre la humanidad y los hongos que contienen psilocibe, las razones por las cuales se consulta a los hongos, se llama medicina, ¿no es cierto?, la razón por la cual uno toma medicina, en general tiene que ver con pocas cosas, entre ellas estas 3. Una es si estás enfermo o enferma, otra es si es que perdiste algo y lo tienes que encontrar, desde un objeto hasta una persona, y la otra es si es que hay algún tipo de conflicto en la comunidad, en la familia, ¿no es cierto?, en la vecindad. Yo quiero preguntarle a Magdalena, ¿cuáles son las razones por las cuales... digamos, las más grandes razones o las principales razones por las cuales las personas consultan a esta medicina fuera de la ceremonia de la velada? Ya. A ver, primero, claro, a propósito de este entusiasmo que hay en torno a la psilocibina y su uso, es importante que nos remitamos a... ¿Aló? Ahí sí. Lo que está pasando en muchas universidades en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, que tiene que ver con investigación científica, clínica, que demuestra que las personas con depresión resistente, que no han respondido a otros tratamientos
con ansiedad o síntomas depresivos en periodos del final de la vida, es decir, enfermedades terminales, trastornos obsesivos compulsivos, personas con anorexia, con dolor crónico. Bueno, son muchísimos diagnósticos en que se ha visto una efectividad muy alta, incluso como les decía, en personas que no han respondido a otros tratamientos. No es un uso ceremonial, es un uso dentro de un marco biomédico que tiene ciertas características bien especiales, de harto cuidado, no sé si han visto en algunos documentales de Netflix, sale como este espacio de las universidades en que hacen la investigación. Las personas están como muy cuidadas, con música y todo un contexto terapéutico que es diferente de un uso recreativo o de un uso ritual. Y las personas consultan y llegan a estos estudios clínicos, o en Chile en este momento sabemos que hay personas que se están agrupando. Quizás me adelanté a la pregunta después. Con todo, para adelante. Hay personas que se están agrupando para formar comunidades que les permitan abastecerse, y eso bajo las libertades individuales y de asociación lo pueden hacer. Y lo que ha demostrado una primera conocimiento que tuvo la justicia de estas agrupaciones es que ha sido muy buena la llegada. Es un proceso que está en desarrollo, pero va bien. Y eso permite que, bueno, las personas tengan acceso a su medicina y puedan buscar contextos clínicos adecuados para ese acompañamiento. Y no sé si de la pregunta me desvié. Perfecto. Tengo una pregunta para Monse. Monse, cuando hablamos de uso de psilocibe o psilocibina o de hongos mágicos, aunque yo tengo que decirle con toda certeza que todos los hongos son mágicos, pero cuando estamos hablando de estos hongos mágicos, hay varias preguntas que tienen que ver con una experiencia, ¿no es cierto?, que es una experiencia grande, potente, en un escenario controlado, como menciona Magdalena, con efectos tan potentes como los que menciona Connie, pero también hay otra tendencia, que es de usar hongos en pequeñas dosis, ¿no es cierto? Cuando uno habla de microdosis, ¿no es cierto? A ver, ¿quién ha escuchado hablar de microdosis de hongo? Ok, estamos hablando de lo mismo. Gracias. Cuando uno habla de microdosis, lo que uno está diciendo, por definición, es que uno está consumiendo esta medicina en una cantidad que es subperceptual. O sea, no hay ninguna posibilidad con una microdosis de que tú sientas una alteración en ninguna parte de tu cuerpo. Si lo sientes, no es microdosis, les aviso. Entonces, ¿cómo ves tú y cómo funciona en sistemas terapéuticos? ¿Cómo estás viendo estas dos líneas de uso de hongos curativos en Chile y en el mundo, desde tu especialidad como terapeuta? Bueno, en términos generales, lo que se ha observado es que todavía no hemos podido llegar a un consenso entre como investigaciones que tienen que ver con estudios de autorreporte y lo que se está pudiendo como comprobar o evidenciar a través de estudios de laboratorio. Entonces, sí hay algunos, quizás como reportes que sí han podido ser validados. Son lo mínimo en comparación con lo que la experiencia de las propias personas nos están trayendo. Entonces, desde ahí es interesante. Desde ahí también estudios científicos han querido como democratizar más las investigaciones y trabajan desde esta modalidad de la ciencia ciudadana, donde se invita a usuarios y usuarias de hongos a que puedan traer qué es lo que le está pasando, que me parece súper interesante que se pueda como levantar la voz también, ¿cierto? De que nos está pasando, que estamos sintiendo. Y desde ahí, si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de beneficios. Lo que yo siempre digo es que no necesariamente todos esos beneficios se van a expresar o materializar en ti. Me atrevería a decir que también es una experiencia bastante subjetiva, que depende mucho de múltiples otros factores y lo que he podido yo observar es que es como que trabajáramos como en una especie de experiencia de macrodosificación, pero paulatina en el tiempo, porque va permitiendo catalizar, va permitiendo quizás como amplificar
develar información. Y desde ahí, bueno, el reporte es beneficio en el estado del ánimo, quizás como acceso a memorias o sensaciones biográficas que estaban almacenadas ahí en un rinconcito en algún lugar, ya sea como de la conciencia o del cuerpo también. Así que la verdad es que he podido evidenciar y ver y acompañar muchos beneficios, pero también he podido ser consciente de que también podría implicar una práctica que tiene riesgos. Entonces creo que a veces tendemos a, quizás como, porque es una dosis pequeña, podría no tener riesgos, pero la verdad es que sí, está teniendo sus riesgos, sobre todo si no se respetan quizás los protocolos que se sugieren, o si no estoy en el mejor momento para poder hacer la ingesta. Entonces me ha tocado recibir también muchas personas en estado de desregulación a propósito de ingestas que son muy altas o que son muy frecuentes o que simplemente no son tan pertinentes al momento del proceso quizás como emocional que está transitando la persona. Así que una dosis pequeña igual puede ser riesgosa en ese sentido. Bueno, qué bueno que hablamos un poco de ese tema, y yo, por supuesto, me voy a salir completamente de pauta porque estas cuestiones nos sirven siempre. Entonces, Connie, quiero preguntarte, muchas de lo que decía Magdalena tenía que ver con algunas de las razones por las cuales las personas consultan o buscan la medicina a través de psilocibe o psilocibina. Muchas de esas personas están ya ocupando fármacos, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que interactúan con los receptores que mencionaste al comienzo del panel. Cuéntanos un poco qué es lo que se sabe hoy, cómo tenemos que estar moviéndonos por este mundo de la medicina, si es que estamos consultando, teniendo ya algún tipo de tratamiento farmacológico no fúngico necesariamente. Bueno, lo primero es que en la evidencia científica como más dura de neurociencia, la mayoría de las mejoras en síntomas depresivos o también en otro tipo de patologías tiene que ver con la macrodosis. Y la macrodosis tiene una combinación que es obviamente, en la experiencia que se produce a partir de todo esto, pero también hay mecanismos de plasticidad neuronal que están implicadas como activación secundaria del 5-HT2A, que genera el factor, el BDNF, que también se produce cuando uno hace ejercicio, que es un factor de crecimiento neuronal. Entonces hay varias como niveles donde se puede decir de que existe como un cambio terapéutico. Primero en la experiencia a nivel perceptual y también a nivel como plástico más molecular. Sí. Entonces, la mayoría de las veces, claro, uno prueba estas sustancias nuevas en un contexto como científico, farmacéutico, para poder abordar los problemas de salud mental que no están pudiendo ser respondidos por lo que existe en el mercado hasta el momento. Entonces, en este caso particularmente, la psilocibina empieza, o al menos lo que más se permite hacer es, por ejemplo, con depresión resistente, como mencionaba Magdalena, y que la depresión resistente es cuando una persona ha tenido más de 2 episodios de depresión y que no responde no responde a un fármaco de primera línea, que en este caso sería citalopram, que es como el más conocido de primera línea, o la centralina, y luego no responde a uno de segunda línea, que vendría siendo fluoxetina, etc. Y ahí entonces se considera que la persona está en depresión resistente y es candidata para entrar a estos estudios, etc. El problema que puede ocurrir si es que las personas están tomando ya antidepresivos es que para poder, en un estudio científico, tomar la psilocibina, es que tienen que generar una retirada del medicamento porque se puede producir algo que se llama un síndrome serotoninérgico, que es que como ya está aumentado la cantidad de serotonina en el espacio intrasináptico, si es que yo tiro una bomba de serotonina en el fondo o más serotonina a los receptores, se me puede inundar y que se produzca como una toxicidad, por decirlo así, que tiene consecuencias fisiológicas importantes y que puede ser muy peligroso. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería? O sea, me imagino entonces que aquí el mensaje bien claro es que
si uno está en tratamiento con algún fármaco, no es llegar y agregar No. psilocibina o psilocibe por cuenta propia. ¿Sí? Yo le quiero agregar que están ahora habiendo algunos estudios que muestran que hay algunos, o sea, tiene siempre que ser supervisado por un profesional médico, pero en una línea de parte de los tratamientos farmacológicos que son los antidepresivos, incluso se les ha estudiado un rol como protector a la hora de ir a la toma de macrodosis, con una buena guía, digamos, de suspenderlo el día mismo, pero no es que las personas ya tengan que pasar por esas como descontinuaciones un mes antes o 2 semanas antes para llegar al estudio clínico, sino que incluso pueden llegar habiendo tomado su tratamiento de ciertos remedios que son compatibles, y eso los protegería en que la experiencia tenga un espacio más amable al principio. Súper interesante, no había escuchado eso. Sí, depende como de la farmacocinética que decía la Magdalena, porque también puede pasar de que tengo endositados los receptores y entonces también hay gente que toma antidepresivos y lo quita un tiempo antes y lo toma y de hecho le hacen menos efecto la psilocibina. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso y por eso estar acompañado con un personal de salud certificado para en el fondo saber cuál es el medicamento antidepresivo que está tomando, para ver cuál realmente es su mecanismo molecular y según eso poder... sí. Bueno, yo antes de seguir quiero hacer una mención a la foto que está detrás. Esta foto la mandó Paul Stamets para que la pusiéramos hoy día. Son todos hongos piedras, ¿no es cierto? Piedra hongos, mayas, que se han encontrado en general demoliciones, pero bueno, quiero hacer mención y agradecerle a Paul Stamets por esa foto para que nos pueda poner en la ancestralidad de esto, así que esa mención. En ese sentido, también hacia lo que tiene que ver en este movimiento que tenemos desde el uso ancestral, hacia la modernidad. A mí, yo lo voy a decir, igual me da más rabia que, no voy a decir, hay muchos niños, pero son ilegales estos hongos en Chile y en distintas partes del mundo. Y su uso, su colecta y cualquier relación que podamos tener con estas sustancias, con estas medicinas ancestrales y modernas, es severamente penalizado. Quiero preguntarle a Magdalena primero, ¿cuál es la pena por tener? ¿Qué pasa en Chile si es que uno busca estos tratamientos en la actualidad en el escenario de ilegalidad? ¿Cuál es el riesgo que cada uno y cada una lleva en esta búsqueda de medicina? Mira, el exacto detalle de cuál es como la pena, bueno, la ley dice el presidio mínimo, unos números que no recuerdo. O sea, cárcel. Claro, Cárcel. podría pasar. Y aún así, en Chile hay precedente legal de uso de sustancias medicinales, no psilocibina de psilocibe. Hay al menos 3 casos en que, y la mayoría de los casos finalmente, en que se demuestra un uso medicinal de una sustancia que está en la lista número 1 de sustancias prohibidas y se puede fundamentar que eso tenía un beneficio para la salud de la persona, para la salud pública, incluso podríamos decir, o sea, es un problema ético que no tengamos disponibles tratamientos de más fácil acceso y que lo que hacen las personas finalmente es verse con un profesional, tener acceso a su receta y esperar, cuidar que nadie se los cuestione, y si se los cuestionan van a tener que pasar un mal rato y con esta tranquilidad mediana que es que históricamente en Chile la justicia ha validado el uso médico indicado de sustancias, aunque estén en esa lista. Entonces, es un espacio que siento que, como dices tú, que hay que trabajar para que se favorezca su cuidado y muy riguroso indicación, pero que las personas no tengan que exponerse a eso. Y en efecto hay personas que han tenido
tiempos de presidio demasiado largos por vivir con psilocibe y por trabajar con esa medicina. Hay que decirlo, y un aplauso para esas personas, por favor. Sí, ustedes saben los que son. ¿Quieres complementar eso, Connie, por favor? Sí, no, desde el punto de vista de los estudios científicos, efectivamente psilocibina está en la lista 1, junto con cocaína y otras, heroína, etcétera. Generalmente es la lista 1 es la peor, y es en el fondo son sustancias que solamente se consideran que son peligrosas para la sociedad y que no tienen ningún beneficio. Luego en lista 2 ya están las benzodiazepinas, por ejemplo, que tienen un potencial adictivo mucho mayor que la psilocibina por lo demás. Y entonces en la ley 20.000 está el decreto 405 que permite que estas sustancias sean solo utilizadas en contextos de estudios científicos o estudios clínicos. Que es lo que menciona Magdalena, que funciona ese argumento. Lo que dice Magdalena es un poquito distinto. Esto es como para estudios de laboratorio, Ya, como perfecto. registrados, como en los estudios que Ya. estás haciendo, etcétera. Y igual para importarlos, o sea, son unos permisos increíbles. Y los otros que también tienen permiso para aportar, en el fondo son la gente que tiene permiso de iglesia, de uso de iglesia, Sí. en el fondo. Sí. Entonces sería el uso de iglesia por ahora y los científicos que están haciendo estudios de... Yo tuve la suerte que me regalaron una credencial de una iglesia que me permite usar psilocibina. En Chile, si lo uso, si hay algún abogado por allá, después me dan el número, lo usaré. Gracias por eso. Quiero hacer una pregunta a Monse. Cuando hablamos de hongos, la mayoría de las personas nos sentimos y pensamos en interconexión. En interconexión. Sentirnos parte, ¿no es cierto?, de un todo mayor, etcétera. Muchas formas, ¿no es cierto?, experiencias religiosas, espirituales, conmovedoras. ¿Cómo has visto y qué es lo que has visto en tu trabajo y en tu vida acerca de esta forma de catalizar que tienen los hongos, catalizar a la humanidad más hacia su animalidad, posiblemente, aunque somos más que animales? Pero bueno, eso. Sí, algo que me gustaría mencionar a propósito de estas experiencias de unidad o experiencias místicas, que a veces pensamos que es como que está en una esfera un poco más como sutil, pero la verdad es que a nivel de investigaciones también se está observando que son súper buenos predictores de los resultados y no solo del resultado, sino del el sostener ese beneficio. ¿Ya? Entonces, tanto así que se han hecho cuestionarios para medir la subjetividad de una experiencia mística, por ejemplo, qué tan inefable es, como cuántas palabras tienes para describir lo que sientes, que es un poco lo que significa la inefabilidad. Y así hay otros criterios, que se ha establecido como una especie de lista, donde hay diferentes como cualidades que están asociadas a la fenomenología de estas experiencias. Y dentro de estas experiencias místicas, una de esas sensaciones es la sensación de unidad o de estar como conectado o conectada con el todo. Entonces, me parece importante, pensando un poco también en lo que nos convoca hoy día en este festival, que tiene que ver con la naturaleza, que según algunas investigaciones que se han hecho, es que se está intentando levantar y como poner ahí sobre la mesa que los psicodélicos más clásicos y los hongos pueden ser como potenciadores de esta relación, porque nos develan nuestra relación como imbrincada que tenemos con la naturaleza, de que necesitamos vivir en interconexión. Entonces, se está observando que de alguna manera pueden ser como beneficiosos en esto que se conoce como la biofilia, ¿cierto? Que es como esta relación innata de conexión, de sobrevivencia incluso, que tenemos no solo con la naturaleza, sino que el uno con el otro. Entonces me parece que en esto de las interconexiones que se observan a nivel cerebral, también podemos ver, bueno, qué está pasando esto en el cotidiano, cómo llevamos esto. Y a mí aquí me hace sentido quizás no tanto potenciar como el hongo para conectar con la naturaleza, ¿ya? Porque la conexión con la naturaleza la podemos estar o desarrollar estando en la naturaleza. Entonces,
es interesante esto del el poder pensar que, claro, si esto nos está haciendo bien y está potenciando estados de salud, y hay un montón de investigación y estudios también que hablan de que la naturaleza disminuye nuestra ansiedad, mejora los diagnósticos de depresión y así otras cosas, es interesante pensar en que quizás eso es lo que estamos necesitando un poco, como para poder estar mejor y tener un mejor vivir y un bienestar acá en la Tierra. Entonces, yo tengo la sensación, y esto ya me voy a índole muy personal, de que efectivamente los honguitos de alguna manera nos están dando esa posibilidad de interconexión, de empatía y de emoción con nosotros mismos y con nosotras mismas, y cuando yo desarrollo eso para conmigo, es más fácil poder desarrollar eso con un otro, con una otra. Y en ese otro aparece algo más que humano, que se le menciona como una interpelación transhumana, y eso para mí es fenomenal, y nos invita quizás no a decir, ya, sí, tenemos que comer hongos, ¿no? Quizás necesitamos estar en mayor conexión con la naturaleza, o esto de la experiencia mística que tiene que ver con el contacto de algo quizás como más grande que yo, con lo divino, podría estar asociado a la espiritualidad, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí hay dos desafíos interesantes y yo trabajo mucho desde ahí. Qué bonito, ¿no? Un aplauso para los hongos, por favor. Un aplauso para los hongos, un aplauso para los hongos. Lo máximo. Qué lindo. Quiero comentar que cuando hablando de naturaleza, ¿no es cierto? Y esta conexión con la naturaleza y lo que nos pasa con los hongos y con lo que nos pasa con los niños, como le dicen, ¿no es cierto? Con los honguitos, con los hongos que en general del género psilocibe en su uso en mazateco. En general uno consume, hay varias especies que se consumen y se consumen de noche en una ceremonia que se llama una velada, ¿ya? Y en la velada uno se desvela. Y en esa velada uno está con un curandero o curandera que ha consumido también, que ha ingerido la medicina, y en algún momento uno parte con velas y luego se apagan las velas. Y la ceremonia completa es a oscuras, habiendo comido el hongo completo. Lo que estamos viviendo hoy día, en lo que está pasando en otras partes del mundo, tiene que ver con la ingestión de uno de los compuestos, ¿no es cierto?, sintetizados de ese tipo de hongo, ni siquiera el mismo tipo de hongo que se usa tradicionalmente allá, y se toma como un compuesto en un escenario clínico, muchas veces sin el terapeuta no ha consumido. Ambas experiencias son fuera del bosque y ambas experiencias son en general a oscuras. Hemos visto en varias imágenes que en el escenario terapéutico se le cubren los ojos al paciente, ¿no es cierto?, que está consumiendo psilocibina. Quiero preguntarte, Magdalena, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué puedes contarnos de cómo se vincula la experiencia con la naturaleza, de sentirse parte de un todo, que es bastante común, en un escenario clínico oscuro, y también haciendo referencia a la velada, que también es oscura, aunque es con el hongo completo, que tiene muchos otros compuestos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Bueno, por un lado, los hongos completos tienen como una propiedad dada por sus moléculas, su manera de haber crecido, que es diferente a la sustancia sintética. Aunque una vez le preguntaron a María Sabina si es que era lo mismo la psilocibina sintética, dijo que sí. No, tengo que... Eso dice la historia. Sí, tengo que ahí nomás... Cuando hablemos del archivo el próximo año, Martín, ahí vamos a mostrar ella misma hablando de eso. Ay, qué bueno, sí, para que sepamos la real Y historia. es distinto, sí. Disculpa, tenía que decirlo. Porque sí, lo que dicen los terapeutas que han trabajado por muchos años en esto, refieren que hay una cualidad transpersonal diferente, bueno, aparte de este ambiente de naturaleza respecto del ambiente clínico. Y aún así, lo que vemos es que las personas, al poder hacer una experiencia hacia adentro, hacia su propio interior, hacia su mente, empiezan a generar un bienestar posterior. O sea, empieza a aparecer
como salir de ciertos automatismos que tiene la mente predictiva, como lo que se ha llamado los patrones predictivos automáticos, que hacen que la vida estemos anticipando. Por ejemplo, las personas con depresión pueden estar anticipando una pérdida, una catástrofe, o recordando muchas veces algo difícil que vivieron. Y ese tipo como de circuitos rumiantes que se llaman, al ir pudiendo aliviarse con un cierto acompañamiento terapéutico, con el efecto neuroquímico de la sustancia, siempre se debate qué es lo que más pesa más, la experiencia subjetiva que vive la persona o el potencial neuroplástico, neurotrópico. Y no sabemos, y es una conversación muy interesante que está en desarrollo en este momento entre el modelo médico, científico y el uso ancestral, que tiene sus características, sus particularidades y riqueza también, un aprendizaje de muchos miles de años, y que también es distinto porque la cosmovisión en esos espacios y en esas comunidades es diferente. Entonces nuestra cosmovisión, ¿cómo va a asomarse a eso? Ahí se está estudiando, conversando, hay espacios de diálogo entre estas como dos miradas. Y quería comentar a propósito del tema que había dicho la Monse de microdosis, que a veces se plantea que como que esos estudios de ciencia ciudadana no son tan válidos, porque hay una predominancia de lo que se llama la medicina basada en evidencia, y a veces se olvida que la medicina basada en evidencia tiene tres partes. No es solamente los estudios clínicos que se llaman randomizados controlados, doble ciego, como todas esas características, sino que también incluye la medicina basada en evidencia misma, incluye que las personas puedan tener una preferencia sobre el tratamiento que les hace más sentido y que notan mejores resultados, así como la experiencia clínica, la expertise de los profesionales. Y esas dos patitas a veces quedan olvidadas, diciendo como mientras el estudio no demuestra que la microdosis, este tipo de estudio no demuestra que la microdosis sirve, entonces no es real. Así que ahí yo creo que hay que ser bien prudente y mirar con atención, con curiosidad, con duda también. La ciencia siempre duda, y a la vez dejar espacio para esa posibilidad. Y lo otro que quería comentar a propósito de lo que decías, Connie, de esta lista como número 1 de sustancias peligrosas, sabemos que tanto la psilocibina como el LSD, el DMT claro, también, pero en el fondo estos psicodélicos clásicos, que son, la mescalina era el cuarto, de estos psicodélicos clásicos están catalogados dentro de esta lista de sustancias peligrosas, y es súper importante dejar claro que ese es como un error histórico que partió en Estados Unidos en los años 70, porque para estar en esa lista las sustancias tienen que ser altamente tóxicas, sin potencial curativo y adictivas. Y estos psicodélicos clásicos, incluido la psilocibina, tienen demostrado científicamente que no tienen potencial adictivo, que no generan neurotoxicidad, sino crecimiento neuronal y del sistema nervioso con este factor de crecimiento BDNF, y además sí tienen potenciales para la salud. Esa es la tercera característica, que en vez de no tener, sí lo tienen. Entonces es un gran malentendido que hay que empezar a reparar y pronto pasarla a la sustancia, a otra categoría, digamos. Como decía Connie, en la sustancia siguiente, la 2, de usos médicos y controlados, hay cosas muchísimo más adictivas y complejas de manejar, y no quiero decir que no tengan riesgo. Estos psicodélicos clásicos los tienen y aún así están mal catalogados en esa lista. Eso. Un aplauso. Sí, a ver, muchas personas en esta línea, muchas personas a mí me preguntan, oye, Julie, ¿por qué no trabajáis con decriminalización o con despenalización de los psicodélicos? ¿Por qué la Fundación Fungi, que incluso tiene a personas como Stamets en el directorio, no está trabajando en esto? Mi respuesta es bien simple. Hay muchas organizaciones que lo están haciendo, y en conservación de hongos partimos como los primeros y los únicos, y hoy día felizmente somos muchos, pero somos menos. Entonces yo quiero preguntarle a usted, nosotras en Chile, si queremos enterarnos más de dónde podemos, a quién podemos escribirle, cuál es el sistema no como legal y regulatorio que nos tiene atados o atadas,
¿Dónde podemos mirar? Denos varios nombres, no solamente dónde trabajen ustedes. ¿Dónde podemos encontrar información? ¿Cómo podemos participar? Yo creo que hay más de alguno o alguna que igual firmaría ¿no es cierto? Firmaría algo para la descriminalización, ¿o no? A ver, de más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una cosa muy interesante que partió este año en particular es que han habido charlas en distintas universidades sobre los potenciales médicos de esta sustancia, psilocibina y otros psicodélicos clásicos, y en la Adolfo Ibáñez, en la Católica, en la Católica de hecho fue el 2021 la primera charla. Después hay un diplomado que va a partir en la Chile, hay un diplomado que ya se empezó desde otra institución que es la Academia para el Bienestar, que no tienen todavía una posibilidad como formativa experiencial por el tema legal, pero sí es un empezar a conocer toda esta ciencia y los orígenes también antropológicos de acercamiento, la etnobotánica. Son súper variados las mallas curriculares. Y en términos de organizaciones propiamente tal, no sé la verdad. No sé, sí está en el fondo estos grupos, como te digo, de personas que están generando comunidad para abastecerse Sí. y hacer ese camino de legalidad. Y Monse, habría ¿tú que- tienes alguna La verdad es que no conozco ahora alguna iniciativa actual, pero concuerdo con la Mane de que creo que lo que necesitamos es educarnos un montón, tanto de sus beneficios como de sus riesgos, porque existen. Y eso es una realidad, está pasando. Y quizá hoy día podemos aprovechar de hacer como un llamado, tal vez a empezar como a conectar, que creo que este Pero espacio lo está existe, haciendo. o sea, yo quiero también hacer mención como que también existe, por ejemplo, hay un chileno que trabaja en Inglaterra hace muchos años, ¿no es cierto? Lo sé. Que se llama Christopher Timmerman, que lleva mucho tiempo trabajando con grupos bien importantes, y hay más personas, chilenas o personas que se radican acá, que están trabajando en esto. Una de ellas es la Fundación ECO, con H, ECO, de la cual Connie es parte, cofundadora. ¿Nos puedes contar un poco qué está pasando, qué están haciendo? Sí, mira, nosotros no estamos trabajando por ahora en el tema legal, sino que somos una fundación de estudios científicos de estados no ordinarios de conciencia, que tiene los psicodélicos como parte de eso, pero también estudiamos meditación y otros temas de estados no ordinarios de conciencia. Y a lo que estamos abocados ahora, estamos en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, de donde yo soy académica, y de la Universidad de Chile, donde algunos otros miembros también están ahí. Y lo que estamos haciendo ahora son cursos de tipo psicoeducación, más que nada como para hacer lo primero, que es como psicoeducación respecto a estas sustancias, cuáles son sus riesgos, cuáles son los potenciales como interacciones, porque siento que también como algo que está muy en el aire, pero que siento que en general hay poco como lugares donde la gente puedan como informarse bien de si es que deciden que van a consumir, etcétera, como dónde poder hacerlo y bajo qué criterio. En el fondo estamos por ahora haciendo investigación científica de esta de laboratorio y psicoeducación para que las personas puedan formarse su propio criterio. Creemos que Perfecto. para hablar de despenalización y todo eso, todavía creo que en Chile falta un poquito, falta, a mi parecer al menos, y de la fundación, es que falta un poco más de evidencia científica, y además que se tiene que instalar una institucionalidad para hacer que esto sea abierto a todos, donde haya una certificación propia para los terapeutas, psiquiatras, psicólogos que vayan a especializarse en este tipo de cosas, porque esto, y hablábamos con la Monse, son sustancias, son medicinas muy poderosas Y hay riesgos. y pueden causar... Hay riesgos, lo que Monse ha repetido incesantemente esta Entonces noche. es importante que las personas que vayan a estar haciendo estas facilitaciones sean personas que estén bien calificadas, y si es que queremos hacerlo a una escala mayor, bueno, hay que generar una institucionalidad, un sistema de certificación, etcétera. Entonces, creo que falta un poquito para ese debate, pero sí,
O Pero sea, vamos, pero no hay que, vamos, claro, vamos. hay que ir avanzando de a poquitito, con prudencia, pero hay que ir avanzando. Pero claro, que no se nos vaya a pasar como en los 60 de nuevo, que quede alguna embarrada y que prohíban todo, y que vuelva bueno, más que Sí. peor que en la lista una no puede estar, pero Sí. que ni siquiera los permitan para estudios científicos, por ejemplo. Y, Bueno, yo dale, te puedo hacer una sí. pregunta, Yoli. ¿Me querés hacer? Pregúntame nomás. Sí, sí. Cuidado. Sí, no, a mí me pasa un poquito con el tema de las escalas y de la amigabilidad con la naturaleza, porque siento que no es lo mismo que un chamán de esta medicina en una comunidad donde conoce a la gente, etcétera, a que esto se vuelva algo masivo para el hombre occidental que tiene una mentalidad occidental, que es extractivista en general. Entonces, y hablando de esto de la medicina sintética, ¿a ti te parece que si es que esto se masificara, por ejemplo, que estuviera permitido para todos, cómo ves el riesgo de los hongos psilocibes? Porque yo sé que en México, con el peyote, hay una gran depredación. Entonces, ¿cómo ves eso y qué pensáis tú de la sustancia sintética? A ver, el peyote es distinto, ¿no es cierto? Porque uno está en general sacando como un individuo entero, muchas veces como un individuo genético de un lugar para consumirlo en esto. Con los hongos que se están ocupando, con Psilocybe cubensis, que es la especie que más se usa tanto para extraer psilocibina como para acompañar la vida de muchos y muchas, la mayoría, si es que no la totalidad, prácticamente, son cultivados. Y cuando uno está cultivando fuera del lugar de la especie, no hay extractivismo. Y entonces creo que no es un riesgo. Eso. Bueno, con eso, y muchas gracias por la pregunta, me toca terminar y cerrar este panel. Bueno, muchas gracias. Quiero pedirles un aplauso para Magdalena, para Montserrat, para Constanza. Y vamos, Chile, hablemos de estas cosas, hablemos. Es importante hablar. Muchas gracias por venir. En un ratito más estamos con Isabel Benque. Un aplauso para Isabel. Juliana e Isabel hablando de mujer, ciencias y rock. Porque si no hay rock, no hay ciencia. Bueno, así que nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias y un aplauso nuevamente para las maravillosas panelistas de esta noche. Gracias. De nuevo reiterar las gracias a Juliana, Montserrat, Magdalena y Constanza por esta increíble charla. Nunca habíamos tenido tanta convocatoria. Y ahora vamos a aprovechar a darles unos regalitos de parte de nuestros auspiciadores Banco BCI y Natura. Un aplauso de nuevo para ellas. Oigan, gracias por la participación. Pasaron. Oye, nunca habíamos visto una convocatoria así. Se pasaron. Impresionante. Impresionante.